ahí teníamos la presentación así rápida, un video promocional acerca de lo que significa el Ministerio Respuestas en Génesis, que tiene su sede principal allí en Kentucky, Estados Unidos. Pero queremos entrar en materia porque sabemos que el tiempo en radio es muy corto. Sí, va transcurriendo y uno, cuando dice ya terminamos, Sí. Esté ahí muy pendiente, muy atento. No sé si de pronto su niño o su hijo adolescente tiene alguna inquietud, sería bueno que estuviera ahí porque va a aprender, ¿cierto? Así es. Y mire que el pastor dice algo, y precisamente buscando el trasfondo de todo esto que vamos a tratar el día de hoy, que ya ahí está nuestro hermano José Manuel dispuesto allí para podernos responder todas las inquietudes que tenemos, me encontré con una noticia de National Geographic que habla acerca, o se titula así: ¿por qué el T-Rex tenía los brazos tan cortos? Hay un signo de interrogante en esta pregunta. Y bueno, allí en esta noticia que está allí en National Geographic, que es pues esta entidad o esta institución que se encarga de trabajar todos estos aspectos de la naturaleza, de los animales salvajes, de todo esto. Y hay una gran cantidad de teorías que explican de por qué el T-Rex tenía los brazos tan cortos, y es que el T-Rex creo que le encantan a todos los niños, ¿no? Por ser ese animal y como tan salvaje, como tan llamativo, ¿cierto? Y me causó mucha curiosidad de esto, y por eso tenemos aquí hoy a nuestro hermano José Manuel Páez para hablarnos acerca de este tema y preguntarle, hermano José Manuel, ¿por qué son un misterio los dinosaurios? Empecemos con esa pregunta principal. ¿Por qué será que utilizan esto? Hay tantos temas que se pudieran hablar, pero ¿por qué digamos que se ensañan tanto en este tema de los dinosaurios? Por la que son llamativos para adultos y para niños, pero también es cierto que los dinosaurios se han utilizado como un símbolo de la veracidad de la teoría de la evolución, y prácticamente cuando uno ve la palabra dinosaurio, normalmente lo que viene después es millones de años, es evolución, es prehistoria, y estas ideas son ideas que son contrarias a la Biblia. No que los dinosaurios no existieron, y no que la Biblia diga que no existieron, sino que la Biblia nos presenta otra versión de la historia. Tenemos que entender que cuando hablamos de ciencia, hay una ciencia que es la ciencia que hacemos en el presente, en donde aplicamos las leyes de la naturaleza, donde aplicamos experimentos, repeticiones, y podemos entender cómo funciona el mundo y las cosas como operan ahora. Este es el tipo de ciencia que permite hacer ingeniería. Por ejemplo, yo estudié ingeniería eléctrica. Ajá. Es el tipo de ciencia que permite hacer medicamentos, que permite hacer vehículos, diseñar aviones, tecnología, internet. Pero hay otro tipo de ciencia que no tiene que ver con el presente, sino con el pasado, como la ciencia de los dinosaurios, por ejemplo, o la ciencia de la prehistoria. Eso es un terreno distinto, y tenemos que entender que cuando uno se aproxima a saber algo sobre el pasado, el método es diferente, porque tú no puedes saber ni puedes repetir el pasado, no puedes repetir los dinosaurios, no puedes repetir la creación, no puedes repetir la evolución o ciertos eventos del pasado. Tú lo que tienes es información en el presente, que es una evidencia que es la misma para los creacionistas o para los evolucionistas. Es decir, tenemos los mismos fósiles de dinosaurios o de T-Rex en el presente. Pero ¿qué es lo que hacemos? Los vemos a través de nuestra cosmovisión o a través de nuestro punto de partida. Entonces, con la misma evidencia, si nos ponemos los lentes de una cosmovisión bíblica, vamos a interpretar y vamos a entender la historia en el pasado de esos fósiles de dinosaurio, por decir, y vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios. Y lo impresionante es que cuando uno mira los dinosaurios desde los lentes de la Biblia, encuentra que no son ningún misterio. Y más bien, verlos desde los lentes de la Biblia responde a muchas preguntas que quizás la otra versión de la historia no responde. Y hay que entender algo muy importante, y es que la evolución no es ciencia en el mismo sentido que es ciencia cuando se hace ingeniería. Es una versión de la historia. Se podría decir que esto no es una discusión entre ciencia y fe, sino esto es una discusión entre una fe contra otra fe, de una religión contra otra religión, de una versión de la historia contra otra. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos ver cómo podemos ver los dinosaurios a través de una cosmovisión bíblica
y verlos a través de la Biblia. Y eso nos va a dar una versión completamente diferente de la que quizás hemos estado acostumbrados, pero que tiene completo sentido y que es muy racional y muy lógica también. Ah, mira qué tan importante es esto que nos hablas acerca de este misterio de los dinosaurios, que no hay tal misterio. No Sí, hay. pero de todas maneras hay personas que lo ven como algo satánico, ¿cierto? Ajá. Sí, lo ven como algo diabólico los dinosaurios, pero aquí estamos mirando a través de la palabra de Dios, vamos a mirar Así es. que no es así, que de pronto hay alguna distorsión de la realidad. Ajá. Y precisamente porque como los han tomado, decía nuestro hermano José Manuel. José Manuel, lo han tomado como un símbolo de la evolución, entonces las personas logran verlo como algo satánico, algo diabólico, algo para tenerle temor. Exacto, y esto es, mira que esto va dirigido muy estratégicamente a los niños, a todos los padres que nos están escuchando. No significa que entonces le voy a quitar los dinosaurios, todos los dinosaurios los voy a desaparecer, no. O que lo voy a ungir Sí. con aceite. Se trata más bien de poder tener un entendimiento sabio acerca de esto tan importante y ver más bien la oportunidad para mostrar a Cristo a través de esto. Y escuchen esto, lo que nos decía el hermano José Manuel es algo muy importante y esto es una forma o es la bandera de la teoría de la evolución. ¿Por qué? A ver, vamos a pensar en esto. Y es, si los fósiles existen hace miles de millones de años, entonces el relato bíblico no es cierto, porque los fósiles yo sí los puedo ver. En cambio, el relato bíblico me toca imaginarlo. Digámosle que esto es la forma en cómo los dinosaurios están siendo estratégicamente y de una forma muy sutil, lo están llevando para que los niños puedan aceptar esa teoría de la evolución. Y precisamente estamos aquí con este tema para poder resolver dudas, resolver inquietudes y sobre todo poner de frente lo que dicen los evolucionistas, lo que dice la Biblia, y nuestro hermano José Manuel sí sabe acerca de este tema mucho más profundo, acerca de como esa comparación que podemos observar acerca de estas dos teorías, lo de la evolución y de lo que dice la Biblia. Y como dice nuestro hermano José Manuel, son dos enfrentamientos de dos fes. Hermano José Manuel, explíquenos un poquito esto, amplíenos un poquito el tema de que son dos enfrentamientos de dos fe. ¿Cómo así? Porque fíjate que la teoría de la evolución, como trata con asunto de orígenes, esos son cosas que no se pueden repetir. ¿Cómo se originó la vida? ¿Cómo se dio origen a los diferentes tipos de animales? ¿Cómo se originó el hombre? ¿Cómo se originó el universo, de hecho? Entonces, al final lo que tenemos es cierta especulación o ciertas teorías o un modelo de orígenes que intenta responder a esa pregunta en base a la evidencia que tenemos en el presente. Pero la cuestión es que esas respuestas o ese modelo está basado en unas premisas Ajá. que son ateístas, o sea, de que todo es materia y no hay nada más que materia, la materia es todo lo que existe y que todo tiene, y de hecho debe ser explicado por las leyes de la naturaleza y por las leyes de la materia y el tiempo y la casualidad ocurriendo. Entonces, si tú tomas ese punto de partida, pues necesariamente necesitas desarrollar un modelo de orígenes que no incluya a Dios y que necesita miles de millones de años para que todo ese proceso pudiera ser remotamente posible o concebible. Entonces, lo que tenemos acá es un modelo de orígenes y eso es muy importante entenderlo. Entonces, si tú, por ejemplo, tú hablaste de los fósiles, para los evolucionistas y en su momento cuando se introdujo la idea de millones de años, ellos no es que hubieran visto una nueva evidencia para empezar a hablar de millones de años. Lo que hicieron fue que empezaron a reinterpretar la evidencia en función a nuevas suposiciones que tenían. Entonces decían, no, es que no hubo un diluvio, entonces estas rocas que hay en la Tierra y estas capas de rocas que contienen fósiles no son producto del diluvio, sino son producto de millones de años de procesos graduales y lentos en la Tierra. Entonces empezaron a cambiar la forma de entender la geología en ese caso en función a nuevas suposiciones que descartaban la historia de la Biblia. Pero entonces mira cómo aplico esto. Si yo vuelvo a la Biblia y digo, hubo un diluvio global, entonces veamos el mundo y veamos la Tierra a la luz de ese diluvio global. Entonces, ¿qué encuentro yo?
que las capas de rocas en toda la Tierra apuntan al diluvio, que los fósiles apuntan al diluvio, que aún la geología que es de la Tierra que tiene señales de catástrofe, o sea, de un evento catastrófico o de Ajá. eventos catastróficos, nos está apuntando es hacia esto. Pero fíjate que tenemos dos puntos de partida diferentes. Si tu punto de partida es que todo ocurre lento y gradual y no, nunca ocurrió un diluvio, pues tienes que interpretar las rocas de esa forma y los fósiles. Pero si mi visión es que hubo un diluvio, entonces yo veo esas rocas, veo esos fósiles y los veo a la luz del diluvio. De hecho, hay algo interesante y es que los dinosaurios están fosilizados y hay huesos de dinosaurio, o sea, Sí. no fósiles, sino huesos, es Ajá. decir, huesos que todavía tienen tejidos blandos, Ajá. glóbulos rojos dentro del fósil, por decir. ¿Eso qué quiere decir? Que los dinosaurios, la evidencia está apuntando a que esos animales no fueron enterrados o se extinguieron hace 65 millones de años, sino que fueron enterrados recientemente. Y eso tiene más sentido con una cosmovisión bíblica, por ejemplo. Claro No que de sí. miles de millones de años, sino más bien de miles de años apenas que el diluvio ocurrió y enterró a muchos de esos animales. De paso, no solamente los dinosaurios, hay fósiles de muchos animales y hay animales que todavía existen hoy en día en el mundo que están enterrados en capas similares a los dinosaurios. Lo curioso es que esos animales sí siguen y los dinosaurios no. Si fuera que se extinguieron o fuera que evolucionaron en aves, pues uno debería haber esperado también que las otras formas también evolucionaran, pero se quedaron igual. Entonces, bueno, hay muchas cosas que uno puede empezar a atar cabos y también a darse cuenta de los vacíos que hay en una perspectiva de la historia de millones de años y de evolución. Mira, mira que tú dices algo muy importante y quiero resaltarlo para todos los que están ingresando ahora mismo a nuestro programa. Queremos decirle que estamos tratando el tema Son un misterio los dinosaurios y quiero resaltar algo muy importante acerca de esta cosmovisión. Es como esos lentes con los cuales tú ves la realidad. Y aquí nuestro hermano José Manuel resalta dos cosmovisiones. La primera, la cosmovisión evolucionista y la siguiente, la cosmovisión creacionista, que es la que viene de la Biblia. Y resalta nuestro hermano José Manuel algo muy importante y es con respecto al tema de la metodología o de la forma en cómo se forman, valga la redundancia, los fósiles. Porque la bandera de los evolucionistas es, hay un fósil, eso significa que se demoró millones de años, por lo tanto, la Tierra tiene millones de años de existencia y todos los procesos han sido de esa forma. También hablan algunos puntos importantes con respecto a la evolución, ¿no? Que fueron evolucionando, que los dinosaurios eran reptiles, que anfibios, ¿cierto? Ajá, Que existieron antes de la creación del hombre, antes del hombre. ajá. Esto para descartarlo de la teoría que nosotros manejamos, que es la teoría de la creación. Creemos en un Dios creador, ¿cierto Ajá. que sí? Creemos en un Dios que nos creó, que creó todos los animales de todas las especies que hay. Y como estas teorías, como decía nuestro hermano José Manuel, son ateístas, entonces ellos tienden a descartar la mano de Dios en todo lo que tenga que ver con la creación. Así es. Y esto, mis amados hermanos, para los que se estén preguntando, pero ¿por qué en Enfoque Cristiano están tratando temas de dinosaurios? ¿Eso qué tiene que ver? Bueno, pues queremos decirle que este tema es tan necesario poderlo tener claramente desde una cosmovisión bíblica para que podamos hacer este buen ejercicio de defensa de la fe o apologética, sobre todo en esta situación en la que estamos ahorita, donde llueven cientos de corrientes y de ideas que son erróneas y que tienden a tergiversar lo que es la verdad de los orígenes del ser humano y de la creación. Yo quisiera, hermano José Manuel, que usted nos ayudara ahí con un tema de fechas. Ajá. Los científicos, bueno, ya él nos dio una Ajá. explicación respecto a todos los fósiles, más o menos se creen que 65 años más, otros dicen menos, ¿cierto? Que tienen los dinosaurios. La Tierra más o menos unos 6.000 de Ajá. nosotros desde la Biblia, desde la perspectiva bíblica, más o menos unos 6.000 años. Ajá. Entonces, hermano, no sé si nos pudiera hablar un poquito, porque, Como una digamos, línea de tiempo. sí, como una línea de tiempo, porque es que, digamos, a mí me pasaba, yo decía, uy, todos esos años, no sé, o sea, la Tierra existe Sí. tantos años, entonces, no sé, hermano José Manuel, si nos pudiera colaborar un poquito dándonos esta línea de tiempo. Pues
La primera cosa que quisiera decir es que desde la Biblia no existe la prehistoria, que ese es un concepto muy Ajá. común cuando se enseña todo ese tema de la teoría de la evolución. Pues como si los dinosaurios hubieran vivido en la prehistoria. Entonces, primero tenemos que entender que no existe tal cosa como prehistoria, simplemente existe la historia y empieza cuando en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios da inicio al espacio y al tiempo en el principio. En Génesis 1:1 está escrito esto y se ve un proceso de creación de Dios en 6 días. Por lo que se entiende en el texto de Génesis 1, son 6 días literales, porque en cada uno de esos días hay tarde y mañana, y hay una tierra y hay tarde y mañana. Y cuando esas Ajá. palabras aparecen juntas, tarde, mañana, el día 1, día 2, día 3, se refiere a días literales en el idioma del hebreo. Entonces, vemos una creación de 6 días y luego después de eso vemos que hay unas genealogías. En la Biblia, en Génesis capítulo 5 hay unas genealogías que conectan a Adán con Noé. Luego en Génesis 11 hay unas genealogías que conectan a Noé con Abraham. Y luego hay unas genealogías también que conectan a Abraham con Cristo, por ejemplo. Ujú. Entonces, cuando hacemos cuentas de esas genealogías, vemos que desde la creación hasta Abraham fueron alrededor de 2000 años que pasaron. El diluvio, de hecho, ocurrió antes de eso, como alrededor de los 1500 años desde la creación. Algo así, es un valor más exacto, pero yo no lo tengo memorizado, pero más o menos es como alrededor de ese tiempo. Ajá. De Abraham hasta Jesús pasaron otros 2000 años, entonces llevamos 4000 años. Ajá. Y desde Jesús hasta nosotros han pasado otros 2000 años, es decir, que según la Biblia la Tierra tendría 6000 años. Y no solamente la Tierra, sino también el universo. Eso, por supuesto que para las personas que hemos estado acostumbrados a oír de cifras como Sí. 13,8 mil Ajá. millones de años del origen del universo o 3,8 o 4,5 mil millones de años para la Tierra y cosas como esas, pues eso nos parece como un escándalo, pero, pero realmente la historia no requiere más tiempo. Si el diluvio Ujú. ocurrió en ese momento, entonces no tenemos necesidad de miles de millones de años para explicar ni el origen de la vida, porque ocurrió por la creación. No tenemos de recurrir a millones de años para explicar la geología, porque ocurrió el diluvio. Y no tenemos que tampoco recurrir a millones de años para explicar aún la extinción de muchos animales, incluyendo los dinosaurios. No son los únicos que se han extinto, han sido muchos y conocemos las razones muy bien hoy en día, las razones de la extinción general de los animales, porque cambia el clima, porque hay competencia entre unos y otros, porque el ser humano también los caza y los destruye, porque se destruyen los hábitats, porque hay muchos factores, enfermedades, aún hacen que hoy en día los animales se extingan. Entonces, pensar en una extinción de los dinosaurios o de ciertos tipos de reptiles no es algo descabellado y además que también se encuentra evidencia de que los dinosaurios habrían coexistido y convivido con las personas después del diluvio también. O sea, hay evidencia en arte, en gráficos, también en las leyendas de dragones, en historias de dragones, que era el nombre que se utilizaba anteriormente para los dinosaurios. Ajá. Entonces, de hecho, Respuestas en Génesis tiene una enseñanza dedicada a los dinosaurios y que se basa en las 7 Cs de los dinosaurios, como una forma de poder recorrer la historia de los dinosaurios con 7 palabras que empiezan con la letra C. Una es la que fueron creados, por ejemplo, y Sí. dice la Biblia que fueron creados en el principio, en el día sexto, creó Dios los animales terrestres, todos reptiles, bestias, según su género. Entonces fueron creados en el día sexto. Si el hombre fue creado en el día sexto, también, pues Adán los habría visto. Cuando Adán puso nombre a los animales, habría visto también ese Ujú. tipo de reptiles O sea, ya creados según su tipo. el que primero los descubrió fue Adán. Claro que sí. Exactamente, tal cual. Y bueno, y en De hecho, en medio de todas estas preguntas que le surgen a un hermano, ¿qué aspectos tenían los dinosaurios? Porque uno, por ejemplo, observa las escalas, cuando encuentran los fósiles estos que están en muchos museos de diferentes lugares, de Nueva York, de Inglaterra, de todos estos sitios importantes, digamos, de cultura en el mundo, y uno observa estos fósiles ya armados y uno ve gigantescas criaturas espeluznantes, ¿no? Y además de antemano que
Hollywood nos ayuda a poder darle ese aspecto además, ¿no? Adicional a eso, la pregunta entonces, bueno, ¿y cómo cupieron en el arca? ¿Sí cupieron en el arca? ¿Qué aspecto tenían? ¿Eran grandes? ¿Eran así de temerosos? ¿Eran agresivos? ¿Cómo sería? Pues de hecho la palabra dinosaurio es una palabra reciente. En 1800 y algo, un científico británico, Richard Owen, él puso esa palabra o inventó esa palabra que dinosaurio significa terrible dragón. O sea, ellos dieron huesos de reptiles que eran gigantes, huesos muy grandes, entonces por eso le pusieron dinosaurios. Entonces sí es cierto que algunos de los dinosaurios de esos terribles lagartos tenían tamaños muy grandes. Pero también es cierto que muchos tenían tamaño pequeño. De hecho, el promedio del tamaño de los dinosaurios es el promedio del tamaño de una oveja o de una vaca. Tamaño promedio quiere decir que había algunos más pequeños que eso y otros más grandes, por supuesto. Quizás los más grandes son los que más nos fascinan a nosotros, sí, pero muchos tenían como el tamaño de un pollo. o sea, la mayoría eran pequeños y uno entonces, ¿cómo explicaría esos modelos que hacen en los museos, ¿no? Que esos, por ejemplo, hablando del T-Rex o esos así gigantescos que uno los ve en los museos, ¿son recreaciones erróneas? No son recreaciones erróneas. Es como que hoy en día hay animales grandes y animales pequeños. Ajá. Y esos huesos, si son huesos grandes, realmente apuntan a animales grandes y descomunales. Pero lo que digo es que no todos los tipos de dinosaurios son tipos de animales gigantes o enormes. También había animales pequeños. Ah. Ahora hay algo interesante a tener en cuenta y es que los animales, y especialmente los reptiles, tienen algo y es que ellos crecen durante toda su vida. Nunca dejan de crecer. Por ejemplo, un cocodrilo, una serpiente, siempre están creciendo. Hasta el día que mueren están creciendo de a poco. Entonces los más grandes son los más viejos. Entonces, pensando en el arca, que fue lo que tú mencionaste, Sí. ¿cómo habrían podido ir en el arca los dinosaurios? Ujú. Pues primero, no todos eran animales gigantes. Segundo, no creo que Dios hubiera enviado a Noé o Noé hubiera llevado a los más viejos, es porque Sí. iban a ser más grandes, iban a requerir mayor alimento, iban a Ajá. producir mayores desperdicios. Entonces era mejor llevar animales más jóvenes que de Ajá. hecho pudieran procrear y reproducirse después del diluvio, que era la intención. Ajá. Entonces, ahí hay dos cosas que hay que entender. Una es que el arca no era un arca de cuentos de hadas, que quizás a veces tenemos la idea del arca como un barquito Sí. chiquito, pero la que la Biblia describe es un barco o un arca, porque no tenía motor, que podía llevar una gran capacidad de carga. Entre esos los dinosaurios y de hecho Ark Encounter, que es el parque o el museo donde se reconstruyó la réplica Arca de Noé, precisamente está hecho para eso, para que las personas puedan ver el tamaño real del arca, que puedan ver cómo había el espacio realmente y cómo se podían llevar también todos los animales según sus tipos, incluyendo los diferentes tipos de dinosaurio que habrían existido para ese momento. Entonces, si estamos hablando de esto, no tenemos como que ningún problema lógico en la forma como estamos respondiendo a las preguntas de la historia de los dinosaurios. Sí. Muy importante todo esto y quiero hacer una pausa pequeñita para poder saludar a todos los que están allí conectados, a Jenny Falla Figueroa desde Palermo, Huila, a Janet Calva desde Ecuador, a Alexia Córdoba Mejía nos saluda muy especialmente y nos habla desde Perú, zona 66, Pisco. Asimismo, desde Arequipa nos saludan y nuestra hermana Brangie Vallejo, quien es integrante del equipo de Enfoque Cristiano, le enviamos un saludo muy especial y nos dice, mi hijo está feliz con este tema. Qué bueno. Nos alegra mucho que este tema esté siendo de mucha bendición para todos los que están allí conectados y les invitamos para que nos ayuden a compartir este enlace. Recuerde que el tema del día de hoy son un misterio los dinosaurios y el hermano José Manuel, quien es representante del ministerio Respuestas en Génesis, nos está haciendo una ampliación de este tema y una aclaración acerca de cómo los dinosaurios tenían un aspecto, muchos de ellos tenían un gran aspecto, pero la mayoría de ellos era del tamaño de una vaca o de un pollo, una gallina. Entonces imagínate ya eso, por ejemplo, ya Ella dijo de una gallina como para no quedarse por fuera, ¿no?
Pero imagínate, o sea, eso le queda uno como pensando, mira, y uno tenía de pronto una creencia errónea de que los dinosaurios únicamente eran gigantescos, que no había posibilidad de que hubiera de pronto pequeños, sino la mayoría de ellos eran grandes. Ahora dice la pastora Andrea, iba dinosaurio y una dinosaurio. Sí, que no se nos quede hombre, varón y hembra. Oiga, bonito esto. ¿Y qué comían? ¿Qué comían? Hermanito José Manuel, buena pregunta. ¿Qué comían los dinosaurios y cuál de pronto era su conducta? Me imagino que viendo desde la cosmovisión bíblica habría un antes y un después, antes del diluvio y después del diluvio. Pues de hecho es antes del pecado y después del pecado. Porque cuando tú miras en Génesis 1, cuando se dice qué era lo que comían los animales, Sí. en Génesis 1:29, bueno, 1:30, que en 29 dice que iban a comer a Adán y Eva, los humanos, pero en el Ajá. 30 dice que a toda bestia de la tierra, a toda ave del cielo, a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento, y fue así. Quiere decir esto, Génesis nos muestra que antes de la caída, o sea, recién fueron creados los animales, todos comían plantas, o aquí dice hierbas y plantas, sí, verdes Ajá. para alimento. Entonces, originalmente habrían tenido una dieta de plantas, como todos los demás animales y aún como los seres humanos también. Pero después de que ocurre el pecado, cuando Adán y Eva desobedecen, ese pecado de ellos, haber ido en tu dirección en lugar de haber sometido al mandato de Dios, ¿qué pasó? El Señor le dice a Adán, maldita será la tierra por tu causa. ¿Eso qué quiere decir? Que las consecuencias del pecado de Adán fueron más allá de él mismo Ajá. y Eva, sino fueron a impactar al resto de la raza humana y también a la creación. Y luego vemos como unos cambios en comportamientos de muchos animales, y de hecho hoy en día lo vemos. Eso es una forma de disfunción o de rezagos de los efectos de la corrupción en la que quedó sometida la creación. Entonces, varios de ellos habrían también probablemente cambiado sus hábitos de alimento. Volviendo al tema de la sed de los dinosaurios, les había hablado la de creados. Sí. La segunda es que convivieron, precisamente tiene que ver con esta etapa donde todavía no estaban bajo los efectos de la corrupción. Ujú. Pero después viene la siguiente, que es corrupción precisamente, o sea, o la caída, cómo viene a afectar a esos animales y a todos los demás también en la creación, porque no solamente los dinosaurios, probablemente algunos habrían sido carnívoros, sino también otros animales que conocemos hoy en día también lo son. Ajá. A propósito, cuando el profeta Isaías habla del nuevo cielo, la nueva tierra, como un estado restaurado de las cosas, bajo el gobierno del Mesías, él habla proféticamente de cómo el lobo podría estar con el cordero, de cómo Ajá. el niño podría estar con la serpiente y no le haría daño, de cómo hay como una restauración del orden original en la creación, o por lo menos en ese sentido. Entonces, eso es bueno de tenerlo en cuenta. Hermanito José Manuel, mire, ahora que usted me está hablando de eso, se me ocurren a mí dos preguntas y bueno, espero que nos puedas orientar con respecto a ese tema porque sé que hay muchos papitos de pronto ahí conectados que tienen inquietudes porque los niños nos salen con preguntas interesantes. Y una pregunta es, mi hija particularmente me pregunta dos cosas. La primera, me dice, o tú qué le responderías, llega y se acerca y me dice, ¿los animales tienen alma? Me dice, primero que todo eso, porque nosotros le hablamos a propósito que tú estás hablando de ese tema profético donde habla que los animales estarán en el reino de Dios, bueno, todo esto profético, y Paloma me pregunta, ¿entonces los animales van al cielo? Y también ahora está cogiendo mucha fuerza este tema La humanización de los animales. la humanización y también es importante que pudiéramos aclarar Ajá. algo de estas dudas. Hermanito José Manuel, acláranos un poquito acerca, desde la cosmovisión de los orígenes, desde el Génesis, ¿los animales tienen alma? ¿Qué le diríamos entonces a todos esos niños que están preguntándose eso? Si tienen alma, si no, si lo que ellos ven en su conducta, que de pronto un perro se alegra y responde y de pronto podría expresarse o entenderse como que el animal, el cachorro, la mascota expresa afecto, pero realmente ese es un afecto. De pronto nos salimos un poquito del tema, pero hace parte también como de lo que estamos hablando acerca como de esos orígenes, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues lo primero que hay que decirle a los niños cuando surgen esas preguntas es, nosotros de pronto no empezar a especular, sino hay que buscar qué es lo que la Biblia dice y que los niños puedan también como aprender ese hábito de si tengo una pregunta, no empieza a imaginarme, Ajá. no miremos qué es lo que la palabra nos enseña. De hecho, la palabra alma aplicada a animales podría ser como una especie de antropomorfismo, sí, o sea, Ajá. de darle a utilizar ciertas palabras que hoy en día entendemos para aplicar a los animales. Entonces, digamos que empecemos por lo menos por despojarnos de la palabra alma y vamos a Génesis. Si tú vas a Génesis, tú encuentras que el ser humano fue creado diferente de los Ajá. animales. Fue creado el día sexto, pero es claramente distinto porque Dios Ujú. lo crea a su A imagen. su Solamente imagen. los seres humanos fueron creados a imagen de Dios. Dios es tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Él tiene mente, voluntad, emociones, o sea, Dios piensa, sienta y actúa, persona, y nos creó a nosotros como personas. Entonces, en un sentido, como personas, los que existen en la creación son los seres humanos porque son los únicos creados a la imagen de Dios. Ujú. Los animales, a pesar de que son seres vivos, o sea, tienen, en términos de la Biblia es el término hebreo nefesh, Ajá. a pesar de que los animales tienen una vida biológica similar a la de los humanos, porque de hecho es diferente a las plantas. Fíjense que cuando uno se come una manzana, uno no está más haciendo un homicidio, uno no está Ajá. matando, ¿cierto? Así De es. hecho, cuando uno se come un pollo, a pesar de que no está matando a una persona, sí hay como algo diferente entre comerse una manzana y un pollo. O sea, el pollo es algo distinto. La muerte animal tiene una implicación distinta, pero la muerte humana todavía más. Si no es lo mismo que tú mates un pollo a que tú mates a una persona. Ajá. Entonces hay unas diferencias que las sabemos están escritas en nuestra esencia como creados a imagen de Dios y que tienen lógica con lo que Dios ha creado. Entonces, a pesar de que tienen vida, Nefesh, es una vida distinta porque no son creados a la imagen de Dios. Dios puso a los seres humanos para gobernar a toda la creación, para sojuzgarla, para ejercer dominio sobre toda la creación. Entonces, hay como una categoría diferente. Cuando mis hijas, por ejemplo, se asustan con los animales o con el mosquito o la araña, yo digo, no, es que el Señor te dio a ti el dominio sobre la Ajá. creación. Tú no puedes dejar que entonces la araña sea la que Ajá. te va a dominar o la que va a determinar qué vas a hacer. Entonces, eso es algo importante de entenderlo. Y los animales, pues por supuesto, el Señor les ha dado, o sea, cerebro, biología, instintos, y además yo creo también que en ese estado original en que fueron creados muchos de los animales, o por lo menos todos, y ahora en la actualidad, cuando nosotros tenemos la perrita de mi cuñado en casa, Ajá. es una bendición para nosotros, o sea, como que nos alegra, es como un gozo. Y yo creo que los animales, de hecho, como creación de Dios, también son un regalo para nosotros. O sea, Ajá. como parte de disfrutar la creación, de disfrutar las bendiciones, así como cuando tú te comes una manzana y te gusta el dulce de Ajá. la manzana, como cuando te comes unas frutas, unos vegetales, unos huevos fritos, el hecho de tener esa compañía de los animales también creo que es algo, es como un don de Dios para la humanidad también. Pero jamás serían como los humanos. Ahora, cuando en Isaías aparecen descrito como un nuevo orden de la creación, yo creo que algo interesante hay ahí, y es que no es que los animales vayan a ir al cielo, porque los animales al no ser creados a la imagen de Dios, pues no tienen espíritu, o sea, Ajá. no tienen esa esencia que Dios específicamente le dio al hombre, porque dice en Génesis 2 que Dios al hombre sopló aliento de vida, o sea, Así le es. hizo diferente al resto al resto de la creación. A propósito, la evolución dice que los hombres también son animales, los seres humanos Ajá. son uno más de esos animales evolucionados en esa cadena de evolución. Pero la Biblia dice no, los seres humanos no son animales, son Ujú. Son distintos en distintos. esencia, en la forma que son creados y son eternos también, porque comparten atributos comunicables de Dios. Entonces, creo que cuando Isaías muestra a los animales en un estado restaurado, más bien nos está diciendo algo, que nuestro entendimiento de la consumación de todas las cosas, quizás a veces, muchas veces ha sido netamente espiritual, como si la eternidad fuera un estado etéreo en el que vamos a estar espiritualmente volando en las nubes tocando arpas. Pero lo que la Biblia está mostrando es una nueva creación, es como que, o sea, a Dios sí le importa y sí le interesa lo material, le interesa lo físico, y de hecho la Biblia termina con una nueva creación, restaurada por supuesto, y eso nos deja ver algo diferente, que probablemente yo creo que en la nuevos cielos y nueva tierra va a haber cosas,
similares a los que hay en esta etapa, pero ya restauradas y reconciliadas plenamente en Cristo. Ajá. Va a haber algo nuevo que no sabemos, pero va a ser sorprendente. Esa es la fe que tenemos, claro que sí, y así va a ser. Mi hijo Natán me dijo, papi, a mí me gustaría que compráramos una finca. Tan bonito. Yo le pregunté, ¿y qué animales quieren? Me dijo, una oveja, un conejo, un elefante, Solo hijo. una jirafa. Qué lindo. Entonces yo le dije, Natán, no se preocupe, que va a haber algún día que usted va a... Vas a poder tener todos los animales. Y esto realmente para todos los que nos están viendo a través de la programación, queríamos tocar este tema tan importante porque todos tenemos un niño en casa. Si no en la iglesia, en los niños de escuela dominical surgen muchas preguntas alrededor de este tema. También nosotros como padres, unos que estamos apenas empezando esta carrera, hay otros que ya terminaron pero tienen nietos, que es importante que nosotros podamos conectar la verdad bíblica con esto que es la verdad práctica o la cotidianidad, como es los animales y cómo nosotros, como en parte la humanización de los animales, cuando humanizamos los animales es como ponerlos a la altura del humano y eso es un grave error que se comete y esto viene realmente de toda esta corriente progresista, de toda esta corriente que está empañando las mentes de nuestras nuevas generaciones, pero es importante que hoy entendamos que los humanos son distintos, recuerden que fuimos creados de forma distinta y que los animales también, que no significa que no tengan menos valor. Imagínese que yo llegué a una casa y la niña Abid, y yo buscándola, y era una perrita. Una perrita. Sí, hay un loro que se llama Roberto. O sea, en esto de la humanización le dicen niño, niña. Ajá, sí, o sea, tremendo esto. Y esto va creando un adoctrinamiento en los niños de tener los animales como si fueran uno más de la familia y esto realmente es un entendimiento, una cosmovisión empañada un poco de esta evolución, ¿no? No, y pues también la doble moral que se juega respecto a esto. Hoy se le da un mayor cuidado a un animalito que a una persona, ¿sí? Y encontramos aquí pues volvemos a repetir este tema que hace unos días atrás se tocó, el aborto, ¿cierto? Ajá. O sea... el valor de la vida. Sí, y uno de los candidatos decía, cuando dijeron que habían logrado hasta los 6 meses, ella decía, yo hasta los 9, yo voy hasta los 9, tremendo esto. Sí. Y cómo se le da una relevancia a los animales. Entonces, ahí vemos la conducta del ser humano, siempre tratando de llevarle la contraria a Dios. El hermano José Manuel nos decía algo, no existe prehistoria para Dios, pero el ser humano la inventó para sacar a Dios. Por eso la importancia, mire, pastor, hace un énfasis en algo que todos los padres que nos están escuchando debemos darnos a la tarea de que la primera versión de la historia nos la escuchen a nosotros del relato bíblico, porque si ellos escuchan la historia evolucionista, con eso es lo que se van a quedar, así tú después le cuentes el cuento del Génesis. Es importante que los primeros que entiendan todo esto sean los padres para que se lo transmitan a los hijos de una forma fiel, de una forma relatada, de forma detallada y de forma práctica. Sí, en primera instancia los padres, ¿cierto? Ajá. Digamos, ahora hay otros, la iglesia ocupa un papel importante dentro de esta enseñanza. A veces no tocamos estos temas porque no los consideramos tan importantes. Ajá. Y mire, unos animalitos, a mí me encantan los dinosaurios. Me gusta esto, hay parques temáticos aquí en Colombia de los dinosaurios, nosotros vamos, uno se queda fascinado viendo ese que tiene el cuello largote, ¿cierto? Sí. Uno se queda admirado de esto. A mí me encanta, pero mira, si nosotros no tomamos la fuente, la fidedigna, entonces hay personas que van a tomar las fuentes tergiversadas, cambiadas. Entonces ahí poco a poco se le van metiendo a los niños por algo que a ellos les gusta, ¿sí? Porque el enemigo siempre es así. Acuérdese lo que dice la Biblia, que el diablo se disfraza de ángel de luz. Entonces, por lo que sea llamativo para ellos, los va a ir atrapando y conquistando. Y bueno, entonces los maestros de escuela dominical también tienen un reto. Nosotros como pastores tenemos un reto, enseñar esto. Cosmovisión bíblica. Yo quiero decir algo, a veces si no decimos, fuego de Dios,
Y yo le digo porque a mí me gusta Que todo lo venimos que del es el ambiente pentecostalismo. pentecostal, Ajá. sí, a mí me gusta y casi todas mis predicaciones son efusivas, pero a veces si uno enseña de esto, la gente, hoy estuvo el culto, aburrido. Sí, ¿Por qué? Porque sí. fue enseñanza. Y sabe Exacto. qué es lo tremendo que decimos, a nosotros nos gusta la palabra. Entonces, Ajá. ahorita yo me quedaba guau escuchando al hermano Ujú. José Manuel cuando daba la explicación eso de los dinosaurios entrando el arca. Yo me quedaba fascinado. Exacto. Eh, Y uno pensaría, ay, ¿cómo así? Si entraron al arca, yo pensé que, mira que uno alcanza, cuando uno está permeado por la teoría de la evolución, uno alcanza cómo hago ese acuerdo entre la Biblia y lo que me han enseñado. Entonces, creo yo que los días fueron literales, o mejor creo que fue un día en millones de años. Entonces, realmente no fueron 6 días literales, sino fueron 6 días que pueden ser los millones de años, y así me cuadra tanto lo que me habla la teoría evolucionista como lo que me habla la Biblia. Y de esto se trata, de poder aclarar todas estas cosmovisiones y entender que los días del relato bíblico son literales. bueno, aprendimos que los pollos no tienen alma. Imagínese uno Claro en que el, sí. en el cielo, un pollo diciéndole a uno, usted me comió. Exacto. Hermano José Manuel, queremos entrar a otra pregunta porque sé que el tiempo ya se está acortando y queremos también tratar otro tema más, hablar acerca del Museo de la Creación. Tenemos allí un video para compartir, pero queremos preguntarle ya como última instancia, es ¿por qué importa el entendimiento de los dinosaurios respecto al entendimiento del Evangelio? Excelente pregunta. Pues yo creo que como son animales tan llamativos y tan fascinantes, podemos utilizarlos. Ken Ham, el fundador de Respuestas en Génesis, dice que esos son los lagartos misioneros. Ajá, ¿Por qué razón? Porque podemos usarlos para predicar el Evangelio. qué lindo. Hay dos cosas acá. Una es que, Esto, según tú José entiendes, Manuel, tú dices algo muy lindo. Por favor, dilo otra vez. Son los lagartos misioneros porque son una oportunidad para predicar el evangelio. Esto escuchemos los dos porque hay diversas formas de ser misioneros o de llevar el reino de Dios a las personas que no lo conocen. Esto es algo de resaltar muchísimo para todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Esta es una forma de presentar el evangelio. Por favor, continúa. sí, pues por dos cosas, porque si tú desafías, sobre todo a los niños o a las personas, a ver los dinosaurios desde otra óptica, o sea, desde la palabra de Dios, pues primero es un tema que podemos usar para empezar a hablar de la Biblia y de la creación y de la historia bíblica. Ajá. Pero también es un tema que sabemos que los dinosaurios no están acá, no están hoy en día. ¿Qué les pasó? Pues lo único que sabemos por cierto es que murieron. ¿Y por qué existe la muerte? Tanto de los animales como de los humanos. Porque hubo un pecado. Porque la paga del pecado es la muerte. Y esa muerte ha pasado a todos los hombres. Y todos hemos pecado. Y por eso nosotros necesitamos ser perdonados a través del sacrificio de Jesucristo. Necesitamos una nueva vida y un nuevo corazón, porque si estamos en Adán vamos a morir, pero en Cristo podemos ser vivificados. Y ese postrer Adán, que es Jesús, Él vino a cumplir en todos los puntos donde Adán falló. Él cumplió en todos los puntos donde nosotros hemos fallado y hemos pecado y merecemos nuestro justo retribución, que se llama muerte y condenación eterna. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, que somos pecadores, en que Cristo murió por nosotros, en que Él envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces tenemos aquí una fascinante historia. A mí lo que más me gusta de todo esto es que cuando uno a los niños les enseña la historia real de la Tierra y del universo, que es la que está relatada en la Biblia, ellos van a verlo de todo de una manera muy lógica. Yo tengo dos hijas, una de 10 y una de 8 años, y ellas han escuchado todas esas enseñanzas, saben de dinosaurios, saben de la creación, y ellas en su corta edad ya tienen una lógica y como un sentido común que les permite darse cuenta de que la evolución no puede ser cierta. Mi hija de 7 años me estaba diciendo que día, papi, pero no entiendo la gente cómo puede creer que todo lo que existe surgió de la nada. O sea, es que eso es imposible. Ella decía esto. Yo decía, como que pareciera un razonamiento muy complejo, pero es algo de puro sentido común. Que la nada haya creado todo eso no funciona así. Más bien que Dios Todopoderoso creó el universo con el poder de su palabra y le dio propósito. Y obviamente se puede responder a muchas de las preguntas,
desde la Biblia, incluyendo los dinosaurios, no intentando encajar la versión de evolución y millones de años de los dinosaurios en la Biblia. Uno no tiene que hacer con la Biblia nunca eso, o sea, llegar con una idea externa y ver cómo la encajo dentro de la Biblia. Tengo que hacer lo contrario, tomar la Biblia como mi punto de partida, ver qué es lo que me dice y entonces entender el mundo y responder a las preguntas que tengo que responder, pero no al revés, no sé si me hago entender. Es como la diferencia que hay entre la exégesis, que es tomar la palabra y darle significado al mundo, versus la eisegesis, que es tomar lo que el mundo me dice y las ideas del mundo como mi presuposición y entonces vengo a ver cómo reinterpreto la Biblia para que diga lo que ya he definido o he dicho. Quería decirles una última cosa como un dato curioso, y es que la Biblia no menciona la palabra dinosaurio porque eso es una palabra moderna. Les dije que se inventó en 1800. Entonces, obviamente no va a aparecer, así como no aparece la palabra Facebook o YouTube o alguna palabra moderna, va a aparecer en la Biblia. Pero la Biblia sí describe animales que tienen características como los dinosaurios, probablemente en Job capítulo 40 y 41, que donde se habla de animales como Behemoth, es el nombre que le da. Es una descripción, quiero invitarle que ustedes lo puedan leer ya en la casa. Lean Job 40:15 y lean la descripción que aparece de Behemoth. Vean lo que dice de ese animal y cómo lo describe y ustedes intenten ver a qué animal se refiere, a ver en qué animal encaja. Y de una vez les digo, no encaja con un elefante ni con un hipopótamo, sino hay otro tipo de animal que excede el tamaño y excede la magnitud de los animales que vemos hoy en día, pero probablemente está apuntando a un dinosaurio. O también el leviatán, que es otro reptil marino que está descrito en Job, que también parece apuntar a un reptil marino como un cronosaurio o algo así. Ajá. Entonces, mírenlo de esa forma, ya viéndolo desde esta óptica, viendo la historia verdadera de los dinosaurios, pues cobran completo sentido. De hecho, la palabra dragón, que es una palabra antigua, es la que se utilizaba, la que se utiliza en la Biblia y también en escritos antiguos para describir a ese tipo de criaturas, que hoy en día se han vuelto, nosotros oímos la palabra dragón, nos parece que estamos hablando de mitología, pero no, en la antigüedad cuando se hablaba de dragón, no estaba hablando de mitología, estaba hablando de animales. Ujú. Entonces eso también nos muestra que la historia bíblica tiene sentido con la evidencia, los fósiles, las capas sedimentarias de rocas, con los diferentes tipos de animales, aún con la evolución, porque es que los dinosaurios no son animales muy complejos. O sea, físicamente lo que se sabe de ellos es que eran animales muy desarrollados en todo sentido. O sea, no eran animales como llegaron a ser tan complejos, de dónde salió toda la información genética para que llegaran a existir por la evolución. O sea, ni siquiera es lógica llegar a esa conclusión. O sea, la evolución no ocurrió, no puede ocurrir, mejor dicho. Entonces hay muchas cosas que uno dice, no funciona la evolución para explicar esto. Sin embargo, es la única posibilidad que tienen los ateos o aún que ha adoptado la ciencia y la academia ya como si eso fuera la última respuesta a esa pregunta, porque tienen ya un punto de partida que descarta a Dios. O sea, si tú descartas la Biblia, descartas a Dios, pues ¿con qué te quedas? Pues tienes que hablar de un modelo de orígenes de miles de millones de años, no tienes otra Así es. opción. Así es. Y aquí hay una pregunta interesante. Le respondemos a Marjorie Suárez. Claro que sí, va a quedar grabado este programa allí en la fanpage de Radio Carica para que lo puedas nuevamente ver. Nos pregunta aquí una hermana, Edith Contreras Hernández, ¿es pecado orar por nuestras mascotas? Ah, pues yo creo que no y sí, o sea, porque como buenos mayordomos de la creación, a mí me ha pasado, por ejemplo, que me han ocurrido accidentes a mis mascotas. Por ejemplo, Ajá. a mi gatica en algún momento un carro la aplastó. Y a mí me dolió, nos dolía eso como familia, o sea, que ella Ujú. fuera a morir. Entonces como que nuestra oración era, Señor, tú, o sea, puede morir ya, pero si tú puedes sanar la gata, o sea, Pero puedes sánala. levantarla. Hace poco me Sí, dijeron, pastor, ore por un puedes loro. levantar nuestra gatita. Pero obviamente no como si fuera un humano. O sea, si se muere la gatita, no vamos a llorar como si se hubiera muerto un hijo. O sea, jamás. Sí, Ajá. eso sería lo pecaminoso si es que le estamos dando el nivel de ser humano al gatito. Pero creo que como mayordomos de la creación, uno sí podría tener como esa intención de señorear correctamente sobre los animales que Dios ha puesto a nuestro cargo. Digamos, el Señor Jesús también, él da un ejemplo. Dice que si un animal de suyo se le cae un hueco en el día de reposo, que si lo va a dejar ahí. Entonces, Ajá. la respuesta obvia es no, usted no lo va a dejar ahí.
uno podría decir, ah, no, pues es un animal, eso déjelo ahí, ¿qué importa? No, el Señor está diciendo, usted va y lo saca y está bien que lo haga, ¿cierto? Aunque, Usted aunque uno de hermano, esos animales. aunque hermano José Manuel, hay personas que hoy en día, cuando su mascota se muere, viven un duelo terrible. Ujú. Mira, hace poco llegó una Así es, persona tal cual. llorando, deprimida, temblando, me decía que no era capaz de dormir y me decía, pastor, se murió mi niña, se murió mi niña. Y la verdad, yo soy como sensible a Sí. esas cosas, ¿sí? Y con la niña de este hermano y llorando, Señor, consuélale, ayúdale. Sí, y él, entonces yo le dije, no, hermano, lo que usted está pasando es algo Muy muy terrible, difícil. sí, porque me decía de la niña y pues yo procuré no preguntar tanto para Ahondar en el sí, para dolor. no ahondar en el dolor. Entonces, anote mi número, hermano, cuando usted llegue, se sienta muy mal, porque yo lo vi muy mal, una depresión terrible. Él anotó cuando me llamó, pastor, estoy muy mal, no puedo dormir, pastor, no he hecho sino llorar. Ven, y cuando llegamos a la coincidencia, sí, a Ajá. hablar, era la perrita. Pero Ajá. estaba terriblemente mal, Destrozado. Ujú. destrozado, me decía que no podía dormir. Ah, y cuando él me habló de esto, hacía 3 meses le había pasado, su perrita se había muerto. Entonces, lo que el hermano José Manuel dice es una realidad. Yo Ajá. pienso que, por lo menos mis hijos me han dicho, papi, ore por Connie, una Ujú. perrita que teníamos, ore por Connie. Bueno, vamos a orar por Connie, Señor, sana Connie, pero ya de que llevarlo al extremo Ujú. de arremeter contra Dios, porque es que en algunos casos puede pasar Sí. eso. A veces los niños no se les enseña guardar como la diferencia, y ellos mismos, Señor, ¿usted por qué se lo llevó? Sí. Empiezan a cuestionar a Dios. Así es, y esto es muy importante para todos, así que no es pecado orar por nuestras mascotas. De hecho, pues si entraron al arca fue porque Dios amaba a los animales también. Entonces ahí está el amor y la compasión de Dios por toda su creación, por toda. Solo que los humanos son la corona de la creación y obviamente Cristo murió por los humanos. Así que para todos aquellos que nos están escuchando, tranquilos, si se le enferma el perro o el gato, ore por el perro o el gato. Pero tampoco los coloquemos como una especie de idolatría, ¿no? Para los animales o las mascotas que nos acompañan. Recuerden siempre que el Señor nos ha dado dominio sobre la creación y no al contrario, no que la creación tenga dominio sobre nosotros. Hay una cosa, hermano José Manuel, ya vamos terminando, pero tenemos un video especial que queremos compartir porque hay muchas personas allí conectadas, papitos, maestros de escuela dominical, que de pronto quisieran saber más acerca del tema, de ampliar todo el tema de los dinosaurios, de una cantidad de preguntas que se hacen alrededor del tema de los orígenes. Por eso queremos pasarles este video para que conozcan unos recursos, y adicional nuestro hermano José Manuel nos va a contar otras cositas más que nos quiere compartir para los oyentes de Radio Bucarica el día de hoy. Vamos a ver el video. Hermanita, no sé cómo hizo para que los animales no se comieran unos a otros. Los niños nunca carecen de preguntas. Y ahora hay respuestas para algunas de las más difíciles con respecto a la Biblia y la fe. Papi, si todo lo que Dios creó es bueno, ¿por qué Satanás es malo? La serie de libros de respuestas para niños es una colección única para niños de 6 a 12 años en los temas de la creación, la caída, los dinosaurios y el diluvio de Noé. La serpiente habló con Eva. ¿Por qué las serpientes no hablan hoy en día? A mí, de verdad, pero de verdad, me gustaría saber más de los hombres simio. A mí de verdad, pero de verdad, me gustan los fósiles. A mí de verdad, pero de verdad, me interesa tener respuestas sobre Noé. En esta serie de 3 libros para niños, nuestros pequeños aprenderán la verdad sobre los hombres simio, los fósiles y Noé. El Evangelio está entretejido en todo el contenido, pues Cristo es el arca de salvación, el Dios hecho hombre que vino para salvarnos de la muerte eterna. ¿Buscas recursos para enseñar a los niños el Evangelio? El libro A es para Adán es una serie de 26 lecciones, ideales para escuela dominical, devocional familiar, colegio y homeschool.
A través de cada letra del abecedario, cada rima y cada ilustración, los niños aprenderán el Evangelio desde Génesis, con una mezcla única de apologética y el Evangelio, en una presentación cronológica y divertida. Consta de un set de libros para el maestro o padre con el contenido completo de las lecciones y actividades, y un libro de colorear para cada estudiante. ¿Por qué Dios colocó el árbol en el huerto de Edén si no quería que Adán y Eva comieran de él? Quería contarles también que Respuestas en Génesis, ustedes vieron el video al inicio del Museo de la Creación y el Arca, Así es. allí en Kentucky, en los Estados Unidos. Hay un día en el año que se llama el Día Latino, que es una invitación especial que se hace a los visitantes de habla hispana. Si uno piensa en Estados Unidos, muchas veces se imagina por allá yendo a Disney Sí, World o a Universal Studios. Y yo quisiera Total. animarles a visitar el Museo de la Creación en el Día Latino, el 15 y 16 de octubre este año. Ya son 10 años del Día Latino. El tema de este año es Santidad de la Vida. Entonces, quizás vale la pena que usted se planee a viajar allí con su familia. Si ya tienen la visa, puedan hacer las preparativos, y va a ser una bendición. Es un recorrido, un día en el museo, otro día en el Arca. También hay muchas cosas que hacer por esa zona si ustedes se quieren quedar más días, pero realmente es una bendición. Para Esto que deja marcado de por vayamos vida con la familia. deja marcada de por vida a nuestros hijos. Ajá. Nuestras hijas han estado allí ya 2 veces y eso ha Qué sido una experiencia. lindo. Para ellas es inolvidable. Qué lindo. Entonces, para todos los papitos que nos están escuchando, si de pronto estaban pensando hacer un viaje a Estados Unidos, de pronto ir a conocer las instalaciones de Disney, primero que todo, vayan a este lugar que es lo que a nosotros nos atañe, que es el Museo de la Creación, el Museo del Arca, que es una réplica tal cual, literal. Esto no es un arca hecha a escala, no, son medidas tal cual como se encuentra en la escritura, y ahí está realmente cómo fue el arca. Entonces, cuando tú te encuentras con la imagen del arca, se te quebranta todos los paradigmas que tenías con respecto al arca, porque generalmente los niños están acostumbrados a ver un barquito y todos los animales ahí juntos y todos se salen como floreros ahí en el arca, pero realmente cuando vemos la magnitud y la majestad de esta arca, uno queda pensando realmente en todo Debe lo ser que una significa. emoción, debe ser Ajá. unos sentimientos encontrados ahí, especial. Entonces hay que ir, que el Señor nos lleve. Amén, sí, Señor, danos todo lo que necesitamos para poder ir allí al Día Latino. Recuerden todos, esto es una invitación que se extiende el día 15 y 16 de octubre, así que tenemos tiempo para poder ir allí al Día Latino, y el tema principal de este año, que cumplen 10 años de estar funcionando, es Santidad de la Vida. Entonces, ahí está la invitación. Hermano José Manuel, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. De verdad que estamos muy agradecidos con poderlo tener una vez más. Esperamos tenerlo en otra oportunidad. Ya el Ministerio de Respuestas en Génesis nos ha acompañado por 3 oportunidades. La primera nos acompañó con un tema muy interesante acerca de la evolución versus teísmo. La siguiente nos acompañó nuestro hermano Joe Owen con el tema la sexualidad en un mundo posmoderno. Y hoy tenemos a nuestro hermano nuevamente José Manuel acompañándonos con el tema el misterio de los dinosaurios. Entonces esperamos que podamos trabajar otros temas más con la ayuda del Señor para poder hacer este ejercicio tan bonito de aclarar bajo la luz de las Escrituras. Hermanito José Manuel, palabras para despedirse. Animarles a que puedan confiar en la autoridad de la palabra de Dios. Muchos de estos temas son un desafío de autoridad y de confianza. Vamos a creerle al hombre con todas sus teorías y con sus equivocaciones y con sus limitaciones, o vamos a creerle a Dios, que todo lo sabe, que nos dejó una revelación de cómo hizo las cosas. Y al final no se trata de decir qué fue lo que Dios hubiera podido hacer. Dios hubiera podido hacer lo que Él quisiera, hubiera podido hacer con la evolución, hubiera podido crear un instante, hubiera podido hacerlo en 6 días, etcétera. Pero lo que Dios nos dijo que Él hizo, eso es lo que necesitamos estar dispuestos a creer y basar nuestra vida en cada una de las áreas en la palabra del Señor. Hay respuestas, así como hay respuestas para los dinosaurios, imagínense cómo habrá respuestas para todas las otras áreas mucho más profundas de nuestra vida. Me encanta, me encanta este tema.
Pastor Alcides, hermano José Manuel, muchas gracias, de verdad, gracias de parte de Radio Carica, a todos los oyentes, todos están emocionados, están felices, están comentando que les encantó este tema, que fue un tema maravilloso, excelente, y gracias, hermanito José Manuel, por disponerse para la obra del Señor, para edificar al cuerpo de Cristo, como dice la palabra de Dios, para toda buena obra, y esto realmente es una buena obra, el poder entender la ampliación de las Escrituras, sobre todo en la historia de los orígenes. Pastor Alcides. ¿Seguirán siendo misterio los dinosaurios? No, ¿Aclarado el misterio o sí, no? Aclarado, yo creo que genial esto, muy bonito, y pues yo creo que hay mucho a que aprender. En la Biblia está escrito todo lo que queremos aprender. Me encanta lo que me decía Andrea, me decía una amiga que conozco, que se le puede enseñar geografía a través de la Biblia a nuestros hijos, matemáticas a través de la Biblia, todo lo que querramos aprender a través de la palabra de Dios. Espero que se hayan gozado, Dios me los bendiga. Así que a todos, Dios les bendiga, Dios les guarde, tengan una feliz tarde, nos vemos el lunes, recuerden el lunes 2:30 nuevamente con un tema súper interesante. Dios les guarde.